sobrevolando en la panorámica. ¿Qué quiere decir esto que vimos hoy? Creo que vimos hoy el símbolo de que hace como mucho la política se alejó de la sociedad y la sociedad de la política. Vemos también cómo la sociedad actúa y la política reacciona. Yo creo que está corriendo de atrás en general la política. Y tercero, vemos dos mantras muy distintos. La política o parte de la política que te dice no hay 2023 sin 2021 y la sociedad que te dice no hay 2021 sin 2020. Vivo en crisis, no me hables de otra cosa. Entonces, creo que la reflexión es primero la distancia y segundo, que creo que a veces mirar más acá te permite llegar más allá. Me parece que esa es la mirada sobre lo de hoy. Bien, ¿el gobierno cuánto entiende esta hipótesis que vos tenés? Es una lectura de la realidad. ¿Cuánto crees vos que se acerca o se aleja a una visión de estas características? Yo creo que lo entiende mucho más de lo que pensamos. Porque lo que también entiende es que aún siendo todo esto cierto, el dilema siempre es el mejor deporte que le queda al gobierno. ¿Qué quiere decir que el dilema es el mejor deporte? La polarización de todo. La polarización de la educación, la polarización de la cuarentena, la polarización de las banderas. Aún si parte del gobierno entiende, y creo que es así, entiende que hay una tensión y una distancia, aún así el dilema siempre sigue siendo el mejor deporte. Pero es terrible lo que estás diciendo, digamos, tú y tus verdades, ¿no? Pero de verdad digo, ¿sigue siendo negocio la grieta en Argentina? Digamos, ¿sigue cotizando tan alto el metro cuadrado de grieta? Definitivamente es lo que más rating termina teniendo, no rating de nosotros, sino más eco en la ciudadanía. Esto no quiere decir que vos no tengas una ciudadanía que entienda que la salida es por afuera de eso. Lo que sí volvés a tener, por ejemplo, son dos datos que te dejo. Volvés a tener una cantidad de argentinos que te dice que no quiere nada de las puntas y que querría algo distinto, y esto es contradictorio con lo anterior, lo que no encuentra es silueta clara para eso. O sea, vos no puedes elegir lo que no existe. Las puntas tienen código postal, tienen silueta. La oferta regula la demanda, decís Siempre. vos. En política la oferta regula la demanda. Siempre elegimos entre lo que hay. Por eso, uno de los grandes problemas de democracia como la nuestra es que votar se convirtió en descartar. Y eso hace que en vez de legitimidad de origen tengas presidentes o presidentas que muchas veces son fruto del descarte. Pero hoy lo que pasa, Pablo, te pregunto por esto que vos decís. La grieta está manifestada en los protagonistas que tenemos hoy, porque digo, hoy Macri tuiteó, Macri hoy habla en lo de Joaquín Morales Solá, recién veíamos adelanto con definiciones muy fuertes de él. Y por otro lado, Alberto también tuitea y participa emparentándose con Cristina, con lo cual, digo, los protagonistas del banderazo han sido Macri y Alberto Fernández. Yo tengo y la ciudadanía, ¿no? Una parte de la ciudadanía. En la grieta Sí. estoy diciendo. Yo te diría que todo eso es cierto, tan cierto como creo que desde hace algún tiempo la figura que ordena y desordena el sistema político y la sociedad frente al sistema político es la expresidenta, actual vicepresidenta. Entonces lo que quiero decir es, vos vas a ver un montón de actores y figuras manifestándose. Lo que creo que sigue siendo el factor ordenador, o volvió a ser el factor ordenador, es la figura de la expresidenta. Ahora, ¿no estamos pensando toda la vida diaria en clave electoral? Porque el análisis que haces es válido, digamos, si estuviéramos en el 2021. Pero ¿cuánto de ese negocio de la polaridad sirve a la gobernabilidad? Porque es un poco también lo que reclama la gente en la calle. Es decir, mirá, están pasando cosas y vos estás viendo a ver qué construcción de poder político haces. De hecho, la razón principal de la distancia es la sensación, creo, de una ciudadanía que ve que la política solo descansa entre elecciones y elecciones. Y el problema es que la sociedad vive entre elecciones y elecciones. Creo que este es el factor de distancia. Insisto con esto, no es que la política está lejos de la sociedad, también la sociedad se alejó de la política. Está dando un mensaje muy contundente. Yo insisto con esto, es la sociedad que acciona y toda la política que reacciona. Hay alguien que está primero. Sí, perdón, ¿te puedo decir algo, Pablo? Porque yo veía muchas de las carteles, ¿no?, de la manifestación de hoy que hablaban de la reforma judicial y el reclamo de una justicia más creíble. Cuando vos hablás de la formación política, ahí también entran los jueces, porque mañana también, no sé, se esperan definiciones, finalmente no sé qué va a pasar. ¿Deberían haber definiciones de la Corte? Deberían, hipotéticamente, sí, ¿no? Sí. Estamos hablando del per saltum. De ser así, ¿cuánto condiciona también a ese otro poder? Esto que estás mencionando vos de la polaridad. Bueno, no hay elecciones, pero se están jugando muchas definiciones importantes en Argentina. Sí, muchísimo. De hecho, es muy interesante el punto de la justicia. Porque vos lo que le podrías exigir a una comunidad política es que también, aún en contexto de emergencia, o tal vez
especialmente en contexto de emergencia, también trabajen en los elementos estructurales. Ahora, el problema es que hay una lectura, como decíamos antes, en donde parece que el negocio es de los polos en esa lectura estructural. Entonces, esa es la tensión que existe en un tema que ciertamente debería tener definición. Contalo de otra manera, más fácil para que yo lo pueda entender. La ciudadanía debería también reclamarte a la política que de una vez y para siempre empieces a pensar en el largo plazo. Hay un falso dilema. ¿Pensamos en el largo plazo o no pensamos en el largo plazo porque tenemos problemas o tenemos problemas hoy porque no pensamos en el largo plazo? Entonces, la sociedad política podría traer sobre la mesa temas estructurales. El problema es que la sociedad cuando ve esos temas dice, pero estás jugando tu partido, no el mío. Tu partido es el de la grieta, no el mío. Entonces el largo plazo o el corto plazo sigue siendo leído en clave electoral, en clave de grieta. Más distancia entre la sociedad y la política. Yo agrego un elemento. A mí me parece que eso está bien y también hay algo arriba, que es que hay dos proyectos de país, por lo menos dos, mínimo dos, que no tienen nada que ver, que no son conciliables, salvo en alguna diagonal, y que en realidad, digamos, el peronismo, kirchnerismo cree que la salida es por esto, esto y esto, y Juntos por el Cambio tenía otra propuesta que no terminó de materializar. ¿Puedo agregar? Entonces, ahí, vamos, ¿por dónde vamos? ¿Puedo agregar ¿Somos exportadores de qué rubro? ¿Hay que reconvertir la industria, ayornarla, sí o no? Cecilia Todesca tiene una mirada, supongo que otros economistas de Juntos por el Cambio tienen otra. En un momento hay que apretar uno de los dos botones, ¿para dónde vas? ¿Y ahí cómo se hace? ¿Le puedo agregar una capita a tu pregunta? Sí. Él está planteando, no, kirchnerismo, peronismo, Juntos por el Cambio. ¿Esa grieta pasa por lo partidario o pasa por ejemplo, gente dependiente del Estado y gente que no depende del Estado? Digo, bastante menos de lo que por ahí uno podría pensar. Yo creo que hay una cuestión actitudinal frente a estos dos modelos de país. Sí, déjame decir algo arriba de eso. Por primera vez en, yo te diría, casi 15 años, veo que hay consenso del pesimismo aún en las dos miradas de gobierno. Quiero decirte con esto. Yo creo que la peor pandemia no es ni la sanitaria, ni la económica, ni la inseguridad, es la del pesimismo. Históricamente, cuando vos tenés grieta... Es muy interesante, que hay una pandemia de pesimismo, el gobierno, alguno diría, eso es lo que intentan imponer, bla, bla. Hay. No general, pero hay. Y voy arriba a lo que vos decís vos. Históricamente, si vos sos un elector que ves, elector macrista, que ves que gobierna el kirchnerismo, decís, el país va hacia Venezuela, no me gusta. Si sos un elector kirchnerista, gobierna Macri, estoy diciendo simplista. Vas al Fondo Monetario, no me gusta. Lo que está empezando a pasar es que no importa a quién votaste, sentís que al país le está yendo mal. Atento a eso, atento a la sociedad política a eso. Pueden no servir estos dos modelos frente a un consenso inédito, que es que la cosa no está bien y posiblemente no esté mejor.